presentador, porque creemos que estos temas son importantísimos para la iglesia en general, para líderes de diferentes países que se están conectando. Este taller va a ser presentado, grabado en forma, entregado en los canales de Entre Niños el sábado. Así que si ustedes quieren invitar a otros de sus iglesias, que lo puedan revisar también. Pregunta, ¿cuántos son de aquí de Miami y cuántos vienen viajando de afuera del país? De Honduras. ¿De Honduras? ¡Ay, qué lindo! Vienen para la conferencia. Bendiciones, gracias por venir de tan lejos. ¿Alguien más viene de lejos? Costa Rica. Costa Rica, excelente. Ecuador. Ecuador, qué lindo. Bueno, yo creo de que a los hermanos aquí les vamos a dar un premio, ¿les parece? ¿Verdad que sí? Es ¿quién se lo entrego para su iglesia? Es un material de Unilite, que ellos han provisto ese material para entregarles a ustedes, así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con mucho entusiasmo porque tenemos unos invitados antes de pasar al tema. Son un equipo que ha venido desde Costa Rica justamente de Visión Mundial, o World Vision. Y ellos tienen un mensaje importante que entregar y queremos darles unos minutos para que ellos compartan del trabajo que están realizando y también de un excelente material que es para el Ministerio de Niños, para los padres y para la iglesia. Con ustedes quiero dejar al excelente presentador, escritor, tiene libros increíbles. Harold Segura es una bendición para nosotros y para todo el mundo. Gracias. Bueno, muchas Adelante. gracias, Luz. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo para quienes estamos acá y para quienes nos están siguiendo ahora y en la transmisión que va a quedar. Muchas gracias, Luz, por invitarnos y felicitaciones por esta iniciativa de estar un año más aquí en Expolit. Siempre perseverante, constante, tratando de traer a las iglesias tantos recursos para un ministerio que necesita tanto como es el de la niñez. Yo soy Harold Segura, vengo con mi compañero Diego Rivadeneira de Ecuador, Víctor Martínez de México, y estamos aquí representando una organización, no sé si la han escuchado, World Vision, Visión Mundial, que les voy a presentar en estos 7 minutos que me quedan. Tenemos 70 años aproximadamente de historia. Nacimos dentro de un movimiento misionero que buscaba, escuchen, no solamente predicar el evangelio con palabras, sino predicarlo con hechos. Así nació el ministerio, tratando de ser una extensión del amor de Dios en temas de emergencias, en temas de derechos, en temas que pues también el Señor nos invita a tener en cuenta para que el evangelio no solamente sea presentado, como les decía, con palabras, sino demostrado. Ahí tenemos ya toda esta historia de servicio. Somos una ONG, formalmente nos presentamos como una ONG, que es lo que somos, no una iglesia, que trabaja en ayuda humanitaria. Intentamos estar en las situaciones más dolorosas del mundo: terremotos, inundaciones, la guerra actualmente, los tsunamis, tratando de decir, aquí el amor de Dios también se expresa, con oración de parte de todo el mundo, pero con gestos también muy prácticos de compromiso social, tratando de llegar en esas situaciones con gestos que demuestren que el amor de Dios también llega en esas situaciones. Trabajamos en ayuda humanitaria, en promoción de justicia y ahí viene lo de Entre Niños, protección de la niñez. Porque no sé si ustedes han notado que en el ministerio de Jesús, sobre todo con la niñez, Jesús no se dedicó tanto a enseñarles, les enseñó a los adultos. Yo estaba pensando en eso recientemente. Los niños tenían la enseñanza en la casa. Lo que hizo fue decirles a los adultos que intentaron retirarlos, ¿recuerdan? Los mismos discípulos, déjenlos que lleguen.
Y si ustedes no se hacen como ellos, los puso como ejemplo de los adultos. Entonces no se dedicó tanto a enseñarles, pero sí hizo algo, protegerlos. Y nuestras iglesias, es lo que nosotros estamos tratando de promover, podrían también involucrar, además del ministerio de enseñanza y de evangelización, que lo hacemos muy bien, el ministerio de protección. Tiene que ver con los asuntos más críticos de la niñez en este momento, que es la violencia. La violencia, como hablábamos con Luz ayer, que infortunadamente se está presentando en casa, en las escuelas y en las iglesias. Hay mucha desprotección. Entonces nosotros estamos trayendo recursos, entre ellos metodologías, programas para que las iglesias puedan sumarse al ministerio de la protección de la niñez. Hemos llamado a ese programa Crianza con Ternura, porque creemos que la protección comienza en casa. ¿Ves? Sigue en las iglesias o simultáneamente se da en las iglesias, la casa, las escuelas, el barrio. Entonces a lo que venimos es a invitarles a visitar nuestros sitios y aprovechar los recursos. Eso es lo que está buscando World Vision en este momento, que las iglesias digan: aquí tenemos algo que nos hacía falta. Programas que entre niños tienen ya de protección de la niñez, políticas de protección en las iglesias, y los recursos nuestros, que Luz los conoce también muy bien y ha sido muy generosa en promoverlos, los encuentran todos en el sitio conexionternura.com. Es muy fácil, ¿no? conexionternura.com. Van a encontrar conferencias, van a encontrar talleres, van a encontrar recursos para descargar. Se nos enseña cómo criar con ternura, qué significa eso, cómo nos afectan las experiencias dolorosas que tuvimos en nuestros pasados familiares, cómo se puede sanar eso para soñar con un mundo donde los niños tengan lo que Jesús promovió: protección, amor, cariño, respeto y derechos. Recuerden, conexionternura.com. La alternativa a la violencia, decimos nosotros, es una crianza con ternura que también se propaga en la escuela, en las iglesias y en la sociedad en general. Que el Señor nos permita ser agentes de cambio y de transformación, pensando en nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias, Luz. Que Dios siempre bendiga el ministerio de Entre Niños. Muchas gracias. Amén. Gracias. Qué privilegio tener un encuentro de amigos entre niños. Ministerios entre niños. Ministerios, porque nuestro llamado es no solamente enseñar, ministrar a los niños, sino que también ministrar con los niños y también proteger a los niños, ¿verdad? Entonces me da mucho gusto presentarles a ustedes. Gracias hermano Harold, gracias al equipo que pueden unirse con nosotros a servir juntos. Gracias, estamos conversando de varios proyectos, así que confiemos en el Señor que podamos juntar los lazos para proteger a los niños. Vamos entonces al tema de hoy, la última generación, con el pastor Roy Rodríguez. Él es un hijo apasionado por levantar una nueva generación a Dios. Es esposo y padre de un campeón de 3 meses de nacido. Roy tiene 14 años de experiencia liderando y sirviendo junto a su esposa en el ministerio de niños. Ustedes pueden ver toda su biografía en nuestra página, pero qué lindo poder que él no nos conocía, y a través de Wanda, que también ella sirve con Entre Niños, y ella también es líder del ministerio de niños de su iglesia, y me parece que Roy era un alumno de su ministerio. Después se cambiaron los papeles. Después se cambiaron los papeles. Y qué hermoso que poder tenerlo aquí. Es un placer conocer al pastor Roy. Gracias por estar con nosotros y le damos la bienvenida. Le damos una buena bienvenida. Realmente el honor es todo mío. Yo me siento muy contento de poder sacar un ratito para compartir con ustedes. Wanda siempre me decía: de lo poco o de lo mucho que tengamos, vamos a darlo, porque mientras sigamos trabajando en equipo podemos alcanzar mejor a nuestra niñez. Y
Ya mi chiquito tiene 6 meses, me va creciendo muy rápido, le salieron los dientes, así que se podrán imaginar que la vida me cambió. Le salieron los dientes y ya nada es igual. Actualmente nos tuvimos que mudar de nuestra isla Puerto Rico a Dallas, Texas, y la vida nos ha cambiado. Dios nos ha pedido hacer ministerio de una manera diferente, y a veces uno se acostumbra a hacer ministerio de la misma manera. Y algo quizás con lo que podamos comenzar hoy es: nuestros niños cambian muy rápido, las generaciones están creciendo y cambiando tan rápido que no nos damos ni cuenta de cuando ya pensábamos que teníamos las herramientas para ministrarle, nos cambió la generación. Y de momento nos encontramos un poco como: ¿cómo sirvo a esta generación bien? ¿Cómo los cuido de la mejor manera? Porque el mundo va tan rápido que se nos hace difícil. Y yo quiero compartir un tema que me ha apasionado, y es la última generación. Estaremos viendo la última generación, la generación de estos últimos tiempos. Hay un versículo que me encanta, dice, 2 Timoteo 3:1 dice: pero debes saber esto, que los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y yo creo que todos nos podemos identificar con esto. Cada uno de nuestros países está atravesando algo difícil. El mundo está atravesando algo difícil. Nuestras familias pasan por momentos difíciles. Y si, por mencionar algunas cosas, ¿usted cree que estamos viendo falsos maestros y falsos profetas afuera? Check. ¿Hay guerras? Check. ¿Hambre, terremotos, desastres? Check. ¿Abandono de la fe? Gente se nos está enfriando, ¿sí? Check. ¿Traición, odio? ¿Gran maldad? ¿Poco amor? Check. Pero hay algo bien particular en la palabra, y es que dice Mateo 24:14: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que las naciones oirán, y entonces vendrá el fin. Entonces yo quiero añadir algo a esa lista, algo que no es negativo, y es que yo creo que nuestra niñez va a expandir el evangelio 1000 veces mejor que lo que quizás nosotros pudimos hacer. Hay un estudio, a mí me gusta buscar base para exponer, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar, y hubo un estudio que hizo Barna donde se identificó que el 61% de los universitarios que entrevistaron que estuvieron en una iglesia, en un ministerio de niños, sus padres en ocasiones fueron líderes, están apartados. 61%. ¿Qué pasó? 61% es demasiado. Más de la mitad se nos apartó. 19% nunca los alcanzamos. De todos esos universitarios que entrevistaron, nunca una sola persona se le acercó para hablarle de Jesús durante su niñez. ¿Cómo se nos escapó un 19% entre las manos? Como que yo veía estas estadísticas y yo me confrontaba y me paraba en el espejo y decía, pero ¿qué no estamos haciendo bien? ¿Qué puedo hacer mejor? Como que ¿cómo alcanzo los que estamos perdiendo, que se supone que iban a ser nuestra fuerza, nuestra flecha? Pero a la misma vez, ¿cómo alcanzo al que nunca supe que ni siquiera lo alcanzamos en algún momento? Y solo un 20% dice que todavía va a la iglesia, pero que no necesariamente está involucrado. Y me parece bien particular, uno siempre dice, pues ¿cuáles fueron las razones? Porque por lo menos nuestra naturaleza, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Y eso, ¿verdad?, yo creo que no es correcto. Es una guerra injusta. Pero entre las razones que dieron esos universitarios fueron que el culto era aburrido, que quizás eran muy legalistas en su iglesia, que encontraron muchos líderes hipócritas o de doble cara, que había distancia entre lo que se vivía en la casa y lo que se vivía en la iglesia, que Dios no los va a condenar a ellos al infierno, so ellos no creían que Dios los iba a enviar al infierno por haberse apartado, que la Biblia ya no tenía relevancia y que no encontraron una iglesia que les gustara. Esas últimas que mencioné fueron las estadísticas más bajitas. El número más alto fueron culto aburrido y líderes hipócritas. Y eso a mí me partió el corazón,
porque nosotros estamos aquí porque amamos a nuestros niños y queremos hacer lo mejor para ellos. Y tristemente esas dos cosas no están en nuestro poder, porque nosotros no podemos controlar a otras personas. Nosotros solamente podemos buscar crecer nosotros mismos y ser mejores cristianos y de verdad vivir el evangelio, que ellos quieran enamorarse. Así que hoy yo quiero proponer algo diferente, y es que seamos la generación invisible. Y esto a mí me encanta. La persona que Dios llama para el ministerio de niños, yo quiero adelantarte, exposición no es algo que vamos a tener, famosos no es algo que vamos a hacer, pero si logramos entender lo poderoso que es ser la generación invisible que admira y ama el trabajo que Dios puede hacer backstage, podemos preparar la generación que va a hacer la diferencia. Por lo tanto, hicimos nuestro trabajo. Juan 21, 15, 19 es ese momento donde Jesús confronta a Simón y le dice: ¿me amas? Todos conocemos la historia. Sí, Señor, yo te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos, mis pequeñitos. Y yo recuerdo que el día que Dios llamó a mi esposa y a mí para ser pastores de niños, lo cual cuando es testigo nos negamos yo creo que todo el mundo se niega al principio y después uno cae en la realidad de que Dios necesita gente dispuesta. Recuerdo que eso fue lo primero que Dios me trajo a mi corazón: ¿tú me amas? Yo recuerdo ese primer momento donde te convertiste y después que me aceptaste en tu corazón dijiste: heme aquí lo que tú quieras hacer. Ya uno se olvida a veces esa parte y de momento 2 o 3 años más adelante te dice: esto es lo que quiero que hagas. Así que nos enrollamos las mangas y empezamos a buscar formas diferentes sobre cómo alcanzar a nuestros niños. Y la primera herramienta que yo quiero compartirte, que fue lo primero que identificamos que nos ayudaba a no solamente alcanzar niños que ya sus papás hacían un buen trabajo en la casa o en la iglesia, sino también los niños que no podían llegar a la iglesia pero podíamos alcanzarlos en las escuelas o en los diferentes hogares, que no conocen necesariamente a Jesús, era enamorarlos de Dios. Y recuerdo que un pastor de niños una vez me visitó y me dijo: si tú como pastor quieres embotellarle toda la Biblia y darle todo de Jesús en un solo culto, ese niño no regresa y solo se queda con una experiencia de Jesús en su vida. Para mí era bien fuerte porque está rompiendo con un paradigma cultural y como yo le presento eso al pastor, ¿verdad? Porque ahora tengo que hacer la iglesia divertida. Y fue un proceso, tomó tiempo, y cuando digo tiempo tomó años, porque a veces no todo el mundo entiende la visión, pero si uno ama lo que hace, uno lo va a hacer con amor en el proceso. Mientras trataba de enamorar a mi equipo para una nueva visión y trataba de enamorar a los líderes de la iglesia para que entendieran una nueva visión, en ese proceso fuimos ganándonos el corazón de los niños, haciendo la iglesia diferente. Y recuerdo que de antes de darle una escuelita bíblica de 1 hora, lo cambiamos y teníamos juegos y diversión y helado y machinas y cosas, videojuegos, dependiendo de la edad, por 40 minutos y 10 minutos de administración. Y se podrán imaginar la cantidad de comentarios que yo recibí de que yo me iba para el infierno, de que yo me iba a morir, de que yo estaba haciendo las cosas mal. Pero comencé a descubrir que más niños invitaban a sus amigos. Le decían: no, tú tienes que ir a esa iglesia porque esa iglesia es bien cool y tú lo vas a pasar bien y te aseguro que el pastor es bien divertido, se tira al piso con uno. Y empezaron a comunicarse entre amiguitos y empezó a llegar mucha gente a la iglesia que nunca hubiera ido y le llamaban como la iglesia de la diversión, y eso empezó a provocar que las escuelas nos invitaran. No, pues mira, tú tienes como unos muñecos que tú le llevas a los nenes, puedes traer los muñecos a la escuela, y empezamos a visitar las escuelas públicas, todo porque dimos un giro de atrevernos a hacer algo que quizás culturalmente en nuestra cultura no era aceptado, era difícil, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que necesariamente se aplique para todas las culturas, Dios tendrá que decirte cuál es tu plan, pero a veces había que tomar herramientas radicales. Así que con eso le dimos un giro porque entendimos que cada niño aprende de manera diferente. Y si el niño no aprende de la forma en que yo le estoy enseñando, yo no puedo esperar que el niño cambie. Yo debo cambiar mi forma de enseñar para que él aprenda. Mi trabajo no es esperar que el niño sepa cómo aprender. Mi trabajo es yo aprender a cómo enseñar.
So, hicimos un cambio radical, tuvimos que reentrenar a todos nuestros maestros para empezar a alcanzar a esos niños. La segunda herramienta, nos dimos cuenta que ya una vez los teníamos enamorados, nos dimos a la tentación de decir, pues ahora le damos mucha Biblia. Y nuevamente sentíamos el Espíritu que nos decía, con calma, todo tiene su tiempo, vamos poco a poco, ya se enamoraron de Jesús, se están enamorando de la iglesia, enséñalos a escuchar mi voz. Enséñalos a escuchar mi voz. Que cuando yo les pueda hablar, ellos van a entender lo que yo quiero decirle a través de la palabra. Pero no me brinques una etapa. Que gateen primero y que después puedan correr. Así que nos movimos a ver cómo le enseñábamos a los niños a escuchar la voz de Dios. Y esta parte es bien divertida, porque Dios habla de muchas formas diferentes. Pero yo estoy seguro que si hacemos un survey y tratamos de llegar a una conclusión sobre cómo Dios habla, es bien difícil explicarlo. Y si es bien difícil explicarlo para un adulto, imagínense cuán difícil puede ser explicárselo a un niño para que aprenda a hacerlo. La buena noticia es que es más fácil explicárselo a un niño que a un adulto. Y quiero traerte una pequeña historia de mi esposa. Mi esposa era la rebelde de la familia. Wanda puede testificar de eso. Wanda la cuidó cuando ella era pequeña. Y nadie pensaba que algo bueno iba a salir de allí, porque era tremendita mi esposa, ¿verdad? Eso me cuentan. Yo la conocí ya cuando era una santa, claro, porque si no, no me hubiera fijado en ella, ¿no? Pero mi esposa era difícil de manejar. Ella era hija de pastores y había sido muy herida en la casa. Papá cometió muchos errores. Papá era pastor, pero papá tenía 2 familias, o ella tenía una gran confusión, muy herida de muchas formas. Pero un día ella siempre me dice que ella nunca olvida, en un momento más difícil de ellos como niños, hubo algo que marcó su vida. Y aunque ella cometió muchos errores después de eso, Dios siempre la llevaba a ese momento. Cuando ella tenía como 5 años más o menos, su papá se había ido de la casa para irse con la otra familia. Su mamá el dinero no le daba para pagar. La mamá se encontró en una situación donde no había comida para darle a los niños, había acabado todo. Y la mamá estaba llorando en la cocina, pensando, ¿cómo le digo a mis hijos? No hay comida, papi no va a traer comida, papi no está en casa. Pero llevo semanas diciéndote, Dios provee. Mi esposa es una persona muy aware de las situaciones, ella siempre está bien pendiente a todo. Aunque tenía 5 años, ella vio que la mamá estaba triste. Su hermana mayor estaba pensando en que quería comprarse un traje de Cinderella. El hermanito menor estaba jugando baloncesto y pensando que quería conocer a Michael Jordan. Pero mi esposa tenía 5 años y ella dice que ella recuerda ver la mamá llorando y orando, Señor, provee comida. Y que ella dijo, oh Señor, si tú de verdad me escuchas y le vas a traer comida a mami, tráeme un pote de Cresto a mí. Un Cresto es como una chocolatina que en aquel entonces era muy costoso, como para que lo mezcle con la leche y tomárselo, porque eran tan pobres que ella nunca había podido probar algo así. Ella dice, si tú me estás escuchando, yo lo que te pido es que tú me traigas un pote de Cresto. Y se fue para la sala. Cuenta ella que a los 2 segundos alguien toca la puerta y llega un grupo de hermanos de otra iglesia con una compra. Y se podrá imaginar todo el mundo como que, wow, una compra, vamos a comer, qué chévere. Pero mi esposa solamente está mirando todo lo que están sacando de los paquetes a ver si había un pote de Cresto en esa compra. Y ella dice que ella se estaba empezando a desilusionar de Dios, porque dice, quizás Dios escucha a los adultos, pero quizás no me escucha a mí porque soy una niña. Y de momento se voltea y se va para la sala y escucha que una de las señoras que trajo la compra le dice, Karen, traje esto para ti, y saca un pote de Cresto. Ella dice que la señora fue y le preparó la chocolatina, y que cuando ella empezó a tomarse eso por primera vez, ella dice que ella sintió la presencia del Espíritu Santo y reconoció que Dios la escuchaba y le respondía. Y ese momento marcó su vida para saber que para cualquier cosa, bueno, malo, sencillo o grande, ella podía ir a buscar a Dios porque Dios la escuchaba. Y eso le ayudó a ella a empezar a hablar con Dios. Una vez un niño identifica que Dios lo escucha, le va a ser más fácil saber que puede tener una conversación con Él. Así que empezamos a hacer diferentes ejercicios prácticos donde deteníamos todo, teníamos tiempos de adoración y buscábamos provocar que los niños hablaran con Dios como si fueran sus amigos. Y nos empezamos a sorprender de que Dios empezó a hablarle a nuestros niños mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos. Y el feedback era de los papás diciendo, ¿qué están haciendo? Que mi niño está hablándome a mí de parte de Dios y yo siento que yo no
no estoy conectándome con Dios como mi hijo se está conectando, como que, y muchas veces nosotros vamos a tener que regresar a lo básico y ser como niños y simplemente sentarnos con Jesús como nuestro mejor amigo, con Jesús como nuestro papá, como nuestro proveedor. Dios es un Dios que nos ama tanto, que sabe lo que tú tienes que decir, sabe lo que tú necesitas, pero quiere hablarlo contigo, porque quiere que haya confianza. Yo puedo saber si a alguien le falta una necesidad con a veces quizás uno mirarlo, ¿verdad? Pero si la persona tiene la confianza de contármelo, eso trae una ternura y un calor a mi corazón, porque uno dice, confío en mí. Yo creo que Dios quiere eso con nuestros niños, así que la segunda herramienta que yo quiero invitarlos a que puedan promover en sus iglesias, en sus escuelas, en su familia es, nuestros niños pueden escuchar la voz de Dios, pero más que eso es que necesitan tener esas conversaciones con Dios. Eso hay que provocarlo. Hay niños que, cada niño es diferente, nunca obliguen a un niño a hacer eso, porque tampoco queremos crear un resentimiento, pero enamórelo, muéstrele con ejemplo y vamos a llegar allí. Y créame que va a llegar el momento donde ellos van a probar si le pueden traer Cristo o no. Y ahí usted tiene que aprender a confiar en Dios. No salga corriendo a comprar el Cristo. Confíe que Dios puede sorprenderlo. Ok, la tercera herramienta que queremos sembrar en nuestros niños es su identidad. A mi esposa, yo voy a hablar mucho de mi esposa, ¿verdad? Porque usualmente nosotros hacemos esto juntos, pero por el bebé tener estar tan pequeño no pudo viajar. A ella le encanta ver estos programas donde resuelven muchos crímenes. Por lo tanto, me he visto a la tarea de tener que aprender mucho sobre huellas digitales, este tipo de cosas así, porque uno quiere saber si de verdad uno puede competir en el asunto de que a los 5 minutos ya ella sabe quién es el malo, y yo hasta el final me sorprendo, ese era, y ella a los 5 minutos ya yo sabía quién era, ok. So, uno quiere tratar de aprender para poder identificar cosas, ¿verdad? Y algo importante que he visto es que las huellas digitales o dactilares de nuestros dedos se forman en el vientre de nuestra madre cuando estamos desarrollándonos, y hay dos componentes que son necesarios, un componente genético, y la razón por la cual su huella digital es diferente de la mía es porque la temperatura y las emociones que su mamá estaba teniendo en el vientre eran diferentes a la de mi mamá. Por lo tanto, yo me voy formando conforme a lo que se va dando entre mi genética, el ADN, las emociones, el calor de mi mamá, cómo está el vientre ubicado y todo, y por eso se va formando mi identidad. Por eso es que es bien curioso cuando la palabra dice desde el vientre te conocí, es que él va viendo cómo se va formando toda la parte de tu identidad. Pero claro, a veces uno se pone como, quiere cuestionar todo, dice, ay, cuando son gemelos, ¿cómo es la cosa? Pero aún en la genética hay pequeñas cosas que nos hacen diferentes, y las huellas digitales se van formando de manera diferente, pero aún hoy, nosotros que estamos todos en este mismo salón, estamos escuchando exactamente lo mismo, y yo puedo interpretar algo, ella puede interpretar algo diferente a lo que él interpretó, aunque vio y escuchó lo mismo, y se puede interpretar diferente. Así mismo reacciona también nuestro cuerpo, aunque estemos en el mismo lugar, estamos reaccionando diferente. Así que con este asunto de la huella, lo que quiero dejar claro es que nosotros queremos formar una identidad correcta a nuestros niños y nuestras niñas. Pero además de simplemente formar y decirles qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, es dejarles saber que ellos pueden hacer. Así que descubrí que la forma donde encuentran a estos villanos de la manera más sencilla es que cuando ellos sudan, la huella digital dura más tiempo. Se perdura más tiempo en un lugar si hubo sudor en esa mano. Pero si hubo sangre mezclada con sudor, pueden pasar muchísimos años, la van a encontrar, porque deja una marca que perdura muchísimo más. ¿Y qué quiero traer con esto? Nosotros tenemos que preparar a nuestros niños donde ellos sepan escuchar la voz de Dios, estén enamorados de Jesús, pero que su identidad está tan firme que cuando a ellos les toque dejar una huella en el mundo, sepan que probablemente para que perdure en el Evangelio muchas veces hay que sufrir, y probablemente tengan que sudar y dejar sangre involucrada. Yo recuerdo que cuando yo me fui a casar con mi esposa, le dije, wow, yo he leído tantos testimonios de mártires, yo quiero morir como un mártir. Y ella, pero tú estás loco, ¿cómo tú quieres pensar una cosa así? Y claro, según uno va, tan pronto uno tiene un hijo y dice, quizás se me fue un poco la mano. Pero después uno regresa y uno dice que uno ama tanto al Señor que uno quiere dejar una marca. Si uno se tiene que ir, que se vaya como dejando una marca de que quizás nunca recuerden quién fue Roy Rodríguez, y no importa,
siempre y cuando sepan que quien murió allí representó a Jesucristo y puede hacer una diferencia, se dejó la marca que se tenía que dejar. Porque nosotros fuimos llamados a ser la generación invisible para que puedan ver a Jesucristo. Otra cosa, ¿verdad?, que siempre yo le quiero enfatizar con nuestros niños es en la parte de la identidad. Cuando un niño está vulnerable, cualquier mentira suena a verdad. Yo quiero que esto se les grabe. Cualquier mentira va a sonar a verdad si está vulnerable. Si usted ve que alguno de sus niños está en una situación vulnerable, identifique a ver si el enemigo no está tratando de colar mentiras para alejarlo del evangelio. Porque muy probablemente, si regresamos a las estadísticas, ellos les tocó vivir cosas difíciles en momentos de vulnerabilidad. Y probablemente una mentira fue sembrada en el momento indicado para que lo perdiéramos. Así que muy pendiente a eso. Y enfatizarle, ellos son los hijos de Dios, fueron escogidos, son únicos, su huella lo dice, su cuerpo lo dice, su ADN lo dice, pero sobre todo, Dios se lo dice. La cuarta herramienta es que, ya que estamos viendo este círculo, hay que repasar constantemente que ellos tienen que tener una relación con Dios, pero tiene que ser algo que vean en la casa, tiene que ser algo que vean en su diario y que sea divertido. En ningún lugar está escrito que el evangelio tiene que ser aburrido, en ningún lugar. De hecho, lo que se dice es que si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que ser como niños. Pues entonces yo estoy emocionado. El cielo tiene que estar súper cool. Yo estoy súper emocionado. ¿Sabes? Porque yo sé que lo que Jesús tiene preparado para nosotros es mucho más que simplemente lo que nuestro pequeño cerebro puede imaginarse. Es algo extraordinario. Vamos a salirnos de la caja, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a intentar enamorar a nuestros niños para que tengan esa relación y estén preparados para cuando tengan que ser enviados. En el proceso hay que darle Biblia, pero muchas veces los niños empiezan a leerlo y lo que nos encontramos es como que, ay, sí, me dieron la historia, yo conozco las historias en general, y me dicen, no, es que me aburrí, dejé de leerlo. Nosotros lo que tratamos de hacer es como retarlos, en el buen sentido de que, no, yo quiero que tú veas algo. Entonces buscábamos cosas bien curiosas de la Biblia para que ellos se enamoraran. Y quiero dar un pequeño ejemplo. Yo recuerdo cuando yo recién me convertí de joven, yo decía, ay, la Biblia está un poco difícil, ¿verdad?, de digerir. Después de uno leer los libros del mundo, como que es un poco más retante. Y un día estoy leyendo Génesis 5 y está la genealogía y yo digo, Señor, ¿para qué tú pusiste tantos nombres? Con que tú pusieras Jesucristo estaba bien, pero todos estos nombres, ¿para qué? ¿Puedo hacer un skip a esta parte de la Biblia? Y de momento siento que el Espíritu Santo me dice, busca un poco más profundo, déjame hablarte. Y me dio la curiosidad, empecé en esa genealogía que aparece ahí y dije, déjame buscar los significados de los nombres. Y aparecía Adán, Set, Enoc, hasta Noé. Y cuando empecé a buscar los significados, sentí que Dios me dijo, ahora ponlos uno al lado del otro, en el mismo orden en que están. Y cuando tú buscas el significado de esa genealogía que está en Génesis 5, el significado de cada nombre, lo pones uno al lado del otro, esto es lo que encontramos en Génesis 5. El hombre puesto por Dios cayó en gran dolor, pero el Dios alabado desciende y nos enseñará que cuando Él muera será enviado su poderoso reposo. Y en ese momento yo dije, ok, la Biblia no es aburrida. Es que yo tengo que buscar bien cómo vamos a hacer esto. Y este es el tipo de ejemplo que a nosotros nos gusta traerle a nuestros niños y decirle, cuando ellos ven eso, dicen, yo puedo hacer como un code cracking con la Biblia y empiezan a buscar significados de nombres, pero los encuentras sacando tiempo de manera intencional para buscar la Biblia. O hacerle comentarios, ¿tú supiste que hubo una vez un apóstol estaba predicando y la predicación estaba tan aburrida que una persona se cayó y se murió? ¡Oh, no me diga! Pero no les dice los nombres para que ellos vayan y lo busquen y estén buscando y leyendo la Biblia. ¿Y qué sucede? Se enamoran. Terminan enamorándose de la Biblia porque ya saben escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo empieza a hablarle. Y cuando vienen a ver es un win-win situation para todos. Enamorarlos de la Biblia de manera divertida, de manera que los haga curiosar con la Biblia. Hoy en día la ciencia es algo bien importante para nuestros muchachos porque todo tiene que estar basado en la ciencia, ¿verdad? También nos gusta traerles ejemplos científicos, pero cosas que se les haga como retantes para ellos. Me puse a investigar porque hubo un niño que tuvimos el privilegio de verlo desde que estaba en 5 años hasta que fue joven y hoy día es ministro del Señor, ¿verdad?
Pero recuerdo que cuando tenía 5 años, yo estoy dando de mis primeras clases bíblicas, y este es un niño bien inteligente, como que retaba. Entonces tú le dices, hacías preguntas como, ¿por qué Dios creó tal cosa en tal día y tal esto y lo otro? Y tú le vas explicando, el día 1 Dios hizo esto, día 2 esto, y tú esperas que todos los niños simplemente digan, sí Señor, es verdad, sí, qué bonito. Pero este niño levantaba la mano, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y tú dices, oh, él es bien inteligente, está haciendo muchas preguntas. Yo fui un día y le pregunté, ¿y por qué creó primero esto y lo otro? Y él, ay, eso es tan obvio, porque si Dios no hace las plantas y los animales primero, el hombre se va a morir de hambre. Eso tenía que hacer todo esto primero para que pudieras. Dice, wow, este niño es bien inteligente. Entonces muchas veces cometemos el error de tomar en poco a nuestros niños. Nunca cometamos el error de tomar en poco a nuestros niños. Son bien inteligentes, y nosotros tenemos que saberlo porque el mundo lo sabe, el enemigo lo sabe. Así que pensando en este niño tuve que ir un poco más, tenía que ir la milla extra según él iba creciendo. Ya cuando estaba en la adolescencia tuve que buscarle algo sobre la molécula laminin, y tuve que buscarme cosas que fueran científicamente demandantes para su cerebro, y exponerlo de la misma manera sencillo, para que de esta manera, ¿verdad?, los demás niños no se me perdieran en el proceso. Eso era este gran balance. La molécula laminin se ve así, y es lo que mantiene el sello de nuestras moléculas. Y no hace, es como una pega, los científicos lo describen como una pega, no hace que nuestro cuerpo se deshaga. Y si lo buscan bien, le llaman la molécula del Cristo, lo que mantiene todo sellado en la cruz, y todo va al centro. Y estos fueron el tipo de cosas que yo tuve que empezar a buscarle para este tipo de generación que iba muy, muy rápido. Ahora, tenía los niños como les mencioné, de las escuelas públicas, que si yo simplemente le hablaba de que iba a tener algo científico, nunca iban a llegar. Así que comenzamos a inventarnos como estos eventos. Wacky Week fue un gran ejemplo de ellos, donde íbamos a las escuelas disfrazados de diferentes muñecos que ellos conocieran, Winnie the Pooh, Mickey, lo que fuera que tuviéramos que invertir, lo hacíamos. Llegábamos a la escuela, hacíamos un espectáculo y los invitábamos a un evento donde nosotros mismos buscábamos auspiciadores de la zona para hacer un gran evento de, ¿cómo le decíamos? Valores del corazón para llegar a los niños. Porque en aquel entonces, si decíamos en la escuela pública que le íbamos a hablar de Dios, no nos permitían hacer. Solo íbamos a hablar valores del corazón, y una vez el niño estaba en la iglesia, ya se decía que el valor del corazón era Cristo. Y no, era un win-win situation en ese sentido. Así que empezamos con estos eventos donde llenábamos un edificio de inflables, popcorn gratis, todo gratis para el niño. A los papás les dábamos talleres de paternidad arriba para que nos dejaran al niño, y adentro le hacíamos un barco y nos vestíamos todos de piratas y le hacíamos una obra entera con tentáculos gigantes, apagábamos las luces, glow stick, para simplemente dejarles saber, hay 3 personas en esta obra que tú nunca vas a olvidar. Número 1, Celeste, que era el Espíritu Santo. Número 2, los tentáculos, que es el Kraken, te quiere atacar y tú tienes que evitarlo. Y número 3, el Padre, que te va a guiar hasta que tú conozcas tu superhéroe. Y el superhéroe obviamente era Jesucristo, y salía con la espada grande y mataba el Kraken, y ellos lo celebraban y con su glow stick, y era algo espectacular. Toda la comunidad sabía cuando ya eso se iba a hacer, y ya lo esperaba el próximo año, y tuvimos que hacerlo como por 4 o 5 años corridos, hasta que vino COVID y tuvimos que cambiar el formato. Pero como por 4 o 5 años, y cada vez eran más y más los niños de escuela pública que nos llegaban, porque sus amiguitos querían invitarlos, sus amiguitos querían que ellos fueran parte de esto. Una vez ya ellos eran parte de esto, era bien sencillo decirle, te veo el domingo porque el domingo se parece a esto. Ven, el domingo se parece a esto. Y empezábamos el ciclo otra vez, que lo disfrutaran. Y nuestra meta nosotros decíamos, nuestra meta es que ellos digan en la escuela y en su casa que su día favorito de la semana es el domingo, porque quieren ir a la iglesia a pasarla bien. Cuando eso se daba, esa era nuestra bandera. Ok, vamos a enseñarle a escuchar la voz de Dios. Bandera, vamos a hablar de identidad. Banderita, vamos a enseñarle de la palabra. ¿Y qué yo quiero dejarles saber con esto? Con esa estadística, la estadística termina diciendo, la que hablamos al principio, que estamos a una generación de que lo que estamos haciendo en la escuelita bíblica no funcione, y que ya el evangelio y la iglesia como la conozcamos va a desaparecer. Esa es la estadística, eso es lo que dice, a una generación. Pero yo no la creo. Yo creo que lo que nosotros estamos es a punto de ver la generación de los últimos tiempos, la generación
que va a marcar y va a expandir el Evangelio como nunca antes visto. Pero para hacer eso, probablemente a nosotros nos toca decir, vamos a dar un paso atrás, vamos a reevaluar qué yo estoy haciendo, cómo puedo hacerlo mejor y ser esta generación invisible que va a levantar un niño a la vez, una familia a la vez, y que juntos podamos levantar una nueva generación apasionada por Dios, que sepa hablar con Dios para marcar y hacer la diferencia. Y esa es la meta. Ahora, yo quiero hacer una pregunta bien sencilla. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Cuántos aquí son maestros de escuela bíblica? ¿Cuántos son pastores? ¿Cuántos de alguna manera u otra impactan a los niños? ¿Cuántos aquí quisieran ser parte de la generación invisible? Yo no tengo mucho para dar desde la perspectiva de que quizás yo no tengo 1 millón de libros, pero tengo muchos años de escuchar niños que se apartaron porque simplemente alguien no se sentó a hablar con ellos. Muchos niños que los he escuchado de universitarios y de adultos que dicen, me sé la Biblia, no sé escuchar la voz de Dios, y me hubiera encantado intercambiar todo lo que sé de la Biblia por aprender a escuchar la voz de Dios. Quizás es un poco asusta el hacer cosas diferentes, asusta el retar nuestra forma de hacer las cosas como las hemos hecho siempre, pero quizás salve la última generación. El hacerlo práctico, sencillo para ellos, puede hacer la diferencia. Así que yo quiero invitarte a que si tú quieres ser de esta generación, ponte de pie, vamos a orar de manera sencilla y juntos vamos a tratar de levantar una nueva generación. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, que nos conociste desde el vientre de nuestra madre, Señor. Padre, tú conoces todos nuestros pasados, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, Señor. Tú conoces los retos que atravesamos hoy. Y tú sabes nuestro rol como padres, como ministros o simplemente como personas, porque cada uno de nosotros, tú nos has regalado el privilegio de poder de transformar la vida de algún niño, Señor. Y yo te pido que tú nos enseñes a cómo hacerlo, que tú nos traigas a nuestros pies a la tierra, Señor, para poder escuchar tu voz en cada momento, Señor, y poder decir, Padre, ¿cómo lo hago hoy? ¿Cómo lo hago mañana? Y si tenemos que modificar lo que hemos aprendido porque nuestra generación cambió, enséñame a hacerlo, a romperme a mí, a romper mi rutina y poder hacerlo mejor por amor a nuestros niños, Señor. Que podamos ser esta generación que desde backstage, Señor, vamos formando, cuidando y enseñando a caminar en tu voluntad a la nueva generación, a la generación, no la última, Señor, sino la generación de los últimos tiempos, que va a expandir y llevar tu nombre, quizás hasta donde nosotros no pudimos, Señor. Y mejor que todo, Señor, que también ellos sepan que no se trata ni de ellos ni de nosotros, sino que se trata de ti. Que podamos soñar en grande para alcanzar las naciones, pero pequeños para que no nos reconozcan a nosotros, sino que te conozcan a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor Roy. Qué bendición para nosotros, para ustedes, y qué bendición que ustedes estén aquí con nosotros. Vamos a tener 15 minutos y después tenemos el último taller aquí con el Pastor Luis López y su esposa Sandy sobre un tema muy importante sobre el ministerio de niños completo. Así que también les animo a quedarse en el otro salón, en el salón 217. También tenemos un último taller. Este taller está siendo grabado, el taller en el otro salón está siendo lanzado en vivo, donde tenemos también el presentador David Laughlin, que es sobre todo acerca de la creatividad en el ministerio de niños. Él es un ilusionista que tiene mucha experiencia. Pastor Luis López y su esposa Sandy aquí tienen mucha experiencia también. Los vamos a introducir en 15 minutos más, así que pueden tomar un break y volvemos. Gracias.